El motor del coche rugía mientras mis manos temblaban, aferradas al cinturón de seguridad. La ciudad de San Lázaro, con sus calles iluminadas por faroles antiguos, se desdibujaba en un borrón de luces y sombras. Mi esposo, Esteban, conducía con el rostro tenso, los nudillos blancos sobre el volante. En el retrovisor, la casa de mis padres, una casona de adobe con bugambilias trepando por las paredes, se empequeñecía hasta convertirse en un punto de luz cálida. Apenas hacía unos minutos, estábamos sentados a la mesa, rodeados de risas, el aroma del mole poblano y las voces de mi familia. Ahora huíamos. Escúchame con atención, Clara, dijo Esteban, su voz baja, casi un murmullo, pero cargada de urgencia. Lo que voy a contarte va a romper todo lo que creías saber sobre tu familia. Me giré hacia él, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Esteban, el hombre con quien había compartido 5 años de matrimonio, siempre había sido un pilar de calma. Era fotógrafo, alguien que veía el mundo a través de detalles que otros ignoraban. Pero ahora, en sus ojos, vi algo nuevo: miedo. ¿De qué hablas? Mi voz salió frágil, como si temiera la respuesta. Él tomó una curva cerrada, alejándose del centro de la ciudad hacia un camino oscuro que llevaba a las afueras. No aquí, no ahora. Necesitamos estar lejos de ellos. Antes de continuar, déjame hacer una pausa. ¿Desde dónde nos lees o escuchas? Escríbenos. Nos encantaría saber de qué rincón del mundo formas parte de esta historia. Y si este relato ya te ha atrapado, te invito a que te suscribas. Cada día traemos nuevas historias llenas de emociones, giros inesperados y lecciones de vida. Sigue con nosotros. 6 horas antes. Estaba frente al espejo de nuestro pequeño departamento en el barrio de Santa Clara, ajustando el cinturón de mi vestido verde olivo. A mis 34 años, me sentía en la cima del mundo. Había trabajado duro para convertirme en una de las arqueólogas más reconocidas de la región, liderando excavaciones en sitios prehispánicos que atraían la atención de universidades extranjeras. Esteban, con su cámara colgada al hombro, siempre estaba a mi lado, capturando cada momento con una paciencia que me enamoraba. Y mi familia. Ellos eran mi refugio, mi raíz, o eso pensaba. «Te ves increíble», dijo Esteban desde la puerta, su sonrisa suave pero sincera. «Es solo una cena con mis padres», respondí, riendo, aunque sus palabras me hicieron sonrojar. Él se acercó, ajustándose la camisa de lino. «No es solo una cena. Es con ellos. Y con Lucía». Fruncí el ceño. Lucía, mi hermana menor, siempre había sido un torbellino. A sus 30 años, trabajaba como diseñadora de interiores, transformando casas en obras de arte. Pero Esteban nunca se había sentido cómodo con ella. «¿Qué tienes contra Lucía?», pregunté, girándome para enfrentarlo. Se quedó callado, con esa mirada que usaba cuando estaba midiendo sus palabras. «No es que tenga algo en contra», dijo al fin. «Es solo que ella te observa, todo el tiempo, como si estuviera buscando algo en ti». «¿Buscando qué?», repliqué un poco a la defensiva. «Es mi hermana, Esteban. Siempre hemos sido cercanas». «Tal vez», respondió, pero su tono no era convencido. «Espero equivocarme». El trayecto a la casa de mis padres en el barrio de Las Flores tomó media hora. Las calles de San Lázaro, con sus adoquines desgastados y sus puestos de tamales humeando en las esquinas, eran un mapa de mi infancia. Pasamos por la plaza donde Lucía y yo jugábamos de niñas, por la escuela donde competíamos en todo, desde carreras hasta concursos de dibujo. La casona de mis padres, con su patio lleno de macetas y su fachada pintada de un amarillo cálido, era un símbolo de estabilidad. Mi madre, Rosa, siempre decía que esa casa era nuestro legado, el lugar donde siempre seríamos bienvenidos. Rosa nos recibió con un abrazo que olía a jazmín y especias. «Clara, mi amor», dijo, apretándome contra ella. «Y Esteban, qué guapo estás». «Gracias, Rosa»,
respondió él, con esa sonrisa educada que reservaba para mi familia. ¿Dónde está papá?, pregunté, entrando al vestíbulo lleno de fotos familiares. En las paredes, imágenes mías y de Lucía desde bebés hasta adultas. Cumpleaños, graduaciones, viajes, siempre juntas, siempre sonriendo. Pero ahora, con las palabras de Esteban resonando en mi cabeza, noté algo en esas fotos. La forma en que Lucía siempre estaba un paso detrás de mí, su sonrisa un poco más tensa. Tu padre está en la cocina, peleándose con el mole, rió Rosa. Ya sabes cómo se pone cuando cocinamos para ustedes. Seguimos a mi madre al comedor, donde la mesa estaba puesta con la vajilla de Talavera que solo usábamos en ocasiones especiales. El aroma del mole, espeso y dulce, llenaba el aire. Mi padre, Antonio, salió de la cocina con una bandeja humeante, su rostro iluminado por una sonrisa orgullosa. Mi arqueóloga estrella, dijo abrazándome. ¿Cómo van esos restos mayas que encontraste? Todo va bien, papá, respondí, sintiendo el calor de su orgullo. ¿Y tú? ¿Sigues siendo el rey del mole? Claro que sí, respondió, guiñándome un ojo. Luego saludó a Esteban con un apretón de manos. ¿Y tú, fotógrafo? ¿Ya tienes alguna exposición en puerta? Pronto, Antonio, dijo Esteban, con esa cautela que siempre mostraba con mi familia. Estoy trabajando en una serie sobre las ruinas de la región. Siempre tan modesto, respondió mi padre, aunque noté que Esteban se tensó un poco. ¿Y Lucía?, pregunté, mirando alrededor. Arriba, terminando de arreglarse, dijo Rosa, con ese tono indulgente que siempre usaba con mi hermana. Ya sabes cómo es. Siempre quiere estar impecable. Asentí, pero las palabras de Esteban volvieron a mi mente. Ella te observa. Intenté apartar el pensamiento, pero algo en mi interior se agitó, como una piedra desenterrada en una de mis excavaciones, revelando algo que no quería ver. Cuando Lucía bajó las escaleras, su presencia llenó la habitación. Llevaba un vestido azul que parecía diseñado para ella, su cabello oscuro cayendo en ondas perfectas. Siempre había tenido ese don, hacer que cualquier espacio se sintiera más vivo. Pero esa noche, su abrazo fue más fuerte de lo normal, casi posesivo. «Clara, estás radiante», dijo, su voz suave pero con un filo que no supe interpretar. «Ese vestido es perfecto. Tú también luces increíble», respondí, estudiándola. Sus ojos, idénticos a los míos, parecían buscar algo en mi rostro. «¿Estás bien? Pareces tensa». «Solo cansada», dijo rápidamente con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «El trabajo ha sido una locura. La cena comenzó con risas y anécdotas. Mi padre hablaba de sus días como contador en una cooperativa local. Mi madre compartía chismes de su grupo de lectura. Lucía contó una historia divertida sobre un cliente que quería una sala inspirada en un circo. Pero mientras comíamos, comencé a notar cosas, pequeños detalles que, de no ser por Esteban, habría ignorado. Primero, fue el vino. Rosa sirvió una copa para cada uno, pero cuando levantó la botella sobre mi vaso, noté que el líquido era más oscuro de lo habitual, con un leve sedimento en el fondo. «Esto no es el tinto de siempre», dije, sosteniendo la copa contra la luz. «Oh, debe ser una botella diferente», respondió Rosa, con una risita nerviosa. «La tomé del sótano por error. Iré por agua», dijo Esteban, levantándose antes de que mi madre pudiera moverse. Me miró, una advertencia silenciosa en sus ojos. Clara no debería tomar vino esta noche. Dijo que se sentía un poco mareada antes de venir. «¿Mareada?», preguntó Rosa frunciendo el ceño. «No mencionaste nada, cariño». «Estoy bien», dije confundida. No había dicho nada sobre sentirme mal, pero la mirada de Esteban me detuvo. Cuando Rosa regresó con un vaso de agua, noté que evitaba mis ojos. Luego vi a Lucía. Me observaba, sus dedos apretando el tenedor con demasiada fuerza.
Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió la vista rápidamente, cortando su comida con una precisión casi quirúrgica. La conversación continuó, pero el ambiente se sentía cargado, como el aire antes de una tormenta. Mi padre revisaba su reloj constantemente. Mi madre, siempre tan cálida, parecía nerviosa, sus manos temblando al servir el postre de flan. Y Lucía, ella seguía mirando algo detrás de mí, un punto en la pared que no podía identificar. «Voy al baño», anuncié, empujando mi silla hacia atrás. «El de arriba está en reparación», dijo Lucía, demasiado rápido. «Usa el de abajo». «¿Desde cuándo?», pregunté, frunciendo el ceño. Había estado en la casa la semana pasada, y todo estaba en orden. «Empezamos la obra hace unos días», dijo mi padre, sin mirarme. «Las tuberías, ya sabes, estaban viejas. Algo no encajaba. Mis padres nunca hacían reformas sin planearlas durante meses. Me dirigí al baño de la planta baja, pero al pasar por las escaleras, escuché algo. Un crujido, como pasos en el piso de arriba. Me detuve, el corazón acelerado. «¿Quién está arriba?», grité hacia el comedor. «Nadie, cariño», respondió Rosa, su voz tensa. «Debe ser la casa. A veces cruje, pero yo conocía esa casa. Cada grieta, cada sonido. Eso no era la casa asentándose». Subí un par de escalones, escuchando. Los crujidos cesaron, como si alguien hubiera detenido sus pasos al oírme. «Clara», la voz de Esteban sonó detrás de mí, baja pero urgente. «Vuelve, tenemos que irnos». Me giré, confundida. ¿Irnos? Ni siquiera hemos terminado el postre. «No podemos quedarnos», dijo, sus ojos fijos en el comedor, donde las voces de mi familia seguían sonando, falsas y distantes. «Confía en mí». La urgencia en su voz me heló la sangre. En 5 años, nunca lo había visto así. No era solo preocupación, era pánico. «¿Qué pasa, Esteban?», susurré. «Te lo explico en el coche, pero ahora, vámonos». Desde el comedor, la voz de Lucía nos llegó, dulce pero afilada. «¿Todo bien por allá?». «Todo bien», respondió Esteban, pero ya me estaba guiando hacia la puerta principal. «Clara no se siente bien. Nos vamos a casa». Rosa apareció en el umbral, su rostro lleno de preocupación. «¿Qué tienes, cariño?». «Solo un dolor de cabeza», dije, dejando que Esteban me llevara hacia la salida. Pero mientras hablaba, observé a mi madre. Su preocupación parecía genuina, pero había algo más. Alivio, quizás. «Espero que te mejores», dijo Lucía, apareciendo junto a mis padres. Por un instante, vi un destello en su rostro. ¿Decepción? ¿Enojo? Desapareció tan rápido que no estuve segura. Ya en el coche, mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. En la ventana del segundo piso, la de mi antigua habitación, vi una sombra moverse, alejándose del cristal. «Esteban», mi voz tembló. «¿Qué demonios está pasando?». No respondió hasta que estuvimos a varias calles de distancia. Cuando habló, su voz era baja, controlada, pero cargada de furia. El vino no era vino. El coche se detuvo en un terreno baldío a las afueras de San Lázaro, donde la ciudad se desvanecía en un mosaico de tierra seca y luces lejanas. Esteban apagó el motor, y el silencio nos envolvió como una manta pesada. Mi respiración era lo único que rompía la quietud, rápida y entrecortada, mientras intentaba procesar sus palabras. El vino no era vino. «¿Qué quieres decir con que no era vino?», pregunté, mi voz temblando como las hojas en un viento frío. Esteban se giró hacia mí, su rostro apenas iluminado por la luz pálida de un farol lejano. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban oscuros, cargados de una intensidad que me hizo retroceder en el asiento. «Cuando tu madre sirvió ese vino, vi algo», dijo, pasándose una mano por el cabello oscuro, un gesto que hacía cuando estaba al borde de perder la calma. La botella estaba abierta antes de que llegáramos a la mesa.
y el líquido no se movía como vino. Era más espeso, con algo flotando en el fondo. ¿Estás diciendo que intentaron envenenarme? La palabra salió de mi boca como un disparo, absurda, imposible. Mi madre, Rosa, la mujer que me había enseñado a hacer tortillas a mano, que me abrazaba cada vez que llegaba a casa, ¿envenenarme? No sé si era veneno, admitió Esteban, su voz baja pero firme. Pero no era vino, y no fue solo eso. Vi a Lucía. Cuando tu madre sirvió tu copa, ella la miró como si estuviera esperando algo. Sus manos temblaban, Clara. No era solo nervios, era expectación. Mi mente se tambaleó. Recordé la mirada de Lucía en la cena, esa intensidad que no podía descifrar, el modo en que sus dedos apretaban el tenedor, como si estuviera conteniendo algo. Pero esto era una locura. Esteban es mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermana. Ellos no. Me detuve, porque incluso mientras lo decía, una duda fría se deslizó por mi espalda. ¿Realmente los conocía tan bien como creía? Clara, escúchame, dijo Esteban, tomando mis manos. Las suyas estaban frías, pero su agarre era firme. No estoy diciendo que todos estén involucrados, pero algo está mal, muy mal. Y esa sombra en la ventana de arriba. Alguien estaba en la casa, alguien que no querían que vieras. Volví a mirar por la ventana del coche, hacia la oscuridad del terreno baldío. Mis recuerdos de la cena se repetían en mi mente como fragmentos de una película rota. La risa nerviosa de mi madre, la forma en que mi padre revisaba su reloj, la sombra en la ventana, y Lucía, siempre Lucía, con esa mirada que ahora no podía ignorar. Había alguien más en la casa, dije, casi para mí misma. Los pasos que escuché no era la casa crujiendo. Esteban asintió, sus ojos fijos en mí. Cuando fui al baño, antes de que todo se pusiera raro, pasé por la cocina. Vi una bolsa en el suelo, cerca de la puerta trasera. No era una bolsa de compras, Clara. Era una maleta, pequeña, como si alguien estuviera listo para salir rápido. ¿Una maleta? Mi voz salió más alta de lo que esperaba. ¿De quién? No lo sé. Pero vi a Lucía entrar a la cocina justo después de que tu madre trajo el postre. Estuvo allí unos minutos, y cuando volvió, no dejaba de mirar el reloj, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Un escalofrío me recorrió. Recordé el abrazo de Lucía, más fuerte de lo normal, casi desesperado, y su expresión cuando nos fuimos, esa chispa de decepción que no pude entender en el momento. ¿Estaba esperando que algo ocurriera? ¿Que yo bebiera el vino? Esto no tiene sentido, susurré. Lucía es mi hermana. Hemos compartido todo. Cuando era niña, ella me defendía en la escuela, Esteban. Cuando los otros niños se burlaban de mí por pasar tanto tiempo en los libros, ella los enfrentaba. Siempre fuimos un equipo. ¿Y cuándo fue la última vez que sentiste eso?, preguntó Esteban, su voz suave pero implacable. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Lucía era tu equipo y no... ¿algo más? Abrí la boca para responder, pero no pude, porque la verdad era que, en los últimos años, algo había cambiado. Lucía seguía sonriendo, seguía siendo la hermana encantadora que todos adoraban, pero había momentos en los que la sentía distante, como cuando anuncié mi ascenso como jefa de excavaciones en el Instituto de Arqueología. Ella me felicitó, claro, pero su abrazo fue rígido. Su sonrisa no llegó a sus ojos. O cuando Esteban y yo nos casamos, y ella organizó la recepción con una perfección que rayaba en la obsesión, pero apenas habló conmigo ese día. Ella está celosa, dije, la palabra cayendo como una piedra en un estanque silencioso. ¿Verdad? Esteban no respondió de inmediato. En cambio, sacó su celular del bolsillo y me mostró una foto.
Era borrosa, tomada a distancia, pero mostraba a una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en un moño apretado, saliendo de la cocina de mis padres. Sus manos sostenían algo pequeño, algo que no pude distinguir en la imagen. ¿Quién es ella?, pregunté, mi corazón acelerándose. No estoy seguro, dijo Esteban. Pero la vi justo después de que escuchaste los pasos. Subió al segundo piso y los crujidos pararon. Creo que estaba escondida allí arriba. Miré la foto de nuevo y un recuerdo lejano se agitó en mi mente. Esa mujer. La había visto antes, hace años, cuando Lucía y yo éramos adolescentes. Es Inés, susurré, mi voz apenas audible. Era nuestra nana cuando éramos niñas. Trabajó para mis padres hasta que me aceptaron en la universidad. Dijeron que se había ido a cuidar a su familia en Oaxaca. Esteban frunció el ceño. ¿Y qué hacía en la casa esta noche, durante una cena familiar, escondida en el segundo piso? No tenía respuesta. Mi mente giraba, tratando de conectar los puntos. Inés, la mujer que nos cantaba canciones de cuna, que nos llevaba al mercado los fines de semana, escondida en la casa de mis padres, con una maleta lista para salir. Tengo que volver, dije de repente, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Necesito saber qué está pasando. Clara, no, dijo Esteban, su tono tajante. No sabemos quién está involucrado. No sabemos si tus padres... No puedo creer que mis padres estén en esto. Lo interrumpí. Rosa y Antonio me quieren. Siempre me han apoyado. ¿Y Lucía?, preguntó, su voz baja. ¿Estás segura de que ella te quiere? No respondí, porque por primera vez en mi vida no estaba segura. Tenemos que obtener pruebas, dijo Esteban, mirando hacia la carretera oscura. Si estás decidida a volver, no podemos entrar sin un plan. ¿Qué sugieres?, pregunté, mi mente dividida entre el miedo y la necesidad de saber la verdad. Volvemos a la casa, pero esta vez entramos en silencio. Tú conoces ese lugar mejor que nadie. Si hay algo que encontrar, lo encontraremos. Asentí, aunque mi estómago se retorcía. La idea de entrar a escondidas en la casa donde crecí, donde había reído y llorado, donde me había sentido segura toda mi vida, me llenaba de terror. Pero la alternativa, vivir con esta duda, con esta traición colgando sobre mí, era peor. Está bien, dije finalmente, pero prométeme algo. Si esto se pone peligroso, salimos, juntos. Prometido, respondió Esteban, y por un momento su mano apretó la mía, un ancla en medio de la tormenta. Condujimos de regreso a Las Flores en silencio. La casona de mis padres estaba a oscuras ahora, salvo por una luz tenue que salía de la cocina. Estacionamos a una calle de distancia, en una esquina donde los árboles ocultaban el coche. «La llave de repuesto sigue bajo la maceta del rosal, ¿verdad?», preguntó Esteban, su voz apenas un susurro. Asentí. Siempre ha estado ahí. Nos acercamos a la casa como sombras, moviéndonos con cuidado para no hacer ruido. Mis manos temblaban tanto que apenas pude levantar la maceta para tomar la llave. La puerta principal se abrió sin un solo chirrido, gracias a los cuidados obsesivos de mi padre con las bisagras. El vestíbulo estaba oscuro, pero no vacío. Había un peso en el aire, una tensión que hacía que cada paso se sintiera como una intrusión. Escuché con atención, y entonces lo oí. Voces bajas, urgentes, provenientes de la cocina. «Se suponía que no se irían», dijo una voz. Era Lucía, su tono cargado de frustración. Todo estaba listo. «Tal vez no fuimos lo suficientemente cuidadosos», respondió otra voz, femenina, con un leve acento que reconocí al instante. Inés. Me congelé, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que lo escucharan. Esteban me apretó el brazo, señalando hacia la cocina. Nos acercamos, pegados a la pared del pasillo, cada paso más pesado que el anterior.
Ella confía en mí, continuó Lucía, su voz baja pero cortante. Siempre ha confiado en mí. Si hubiéramos tenido más tiempo... Tiempo no es el problema, dijo Inés. El problema es que su esposo lo notó. Ese hombre ve demasiado. Mis rodillas temblaron. Esteban tenía razón. Algo estaba sucediendo, algo planeado, algo que involucraba a mi hermana y a una mujer que no debería estar aquí. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Lucía. Esperamos, respondió Inés, su voz fría como el hielo. Ella volverá. Siempre vuelve cuando está confundida. Un escalofrío me recorrió. ¿Estaban esperándome? ¿Sabían que volvería esta noche? Clara, susurró Esteban al oído, tan cerca que sentí su aliento. Tenemos que salir. Ahora, pero antes de que pudiera moverme, escuché pasos en las escaleras, pesados, rápidos, como si alguien hubiera oído algo. ¿Es ella?, dijo Lucía, su voz llena de esperanza y algo más oscuro. No, respondió la voz de mi padre. Revisé las ventanas de arriba. No hay señales de su coche. Mi mundo se derrumbó. Mi padre, Antonio, el hombre que me había llevado a mi primera excavación arqueológica, que me había enseñado a leer las estrellas, estaba involucrado. Clara, susurró Esteban tirando de mi brazo. Vámonos. Pero no podía moverme. No podía aceptar que mi familia, las personas que más amaba, estaban planeando algo en mi contra. Y entonces, desde la cocina, escuché a Lucía de nuevo. Cuando vuelva, lo haremos bien. Tiene que parecer un accidente. Las palabras de Lucía resonaron en mis oídos como el eco de un tambor en una cueva antigua. Tiene que parecer un accidente. Me quedé paralizada contra la pared del pasillo, el aire de la casa de mis padres denso, cargado de una traición que nunca imaginé. Esteban me apretó el brazo, su respiración contenida, sus ojos suplicándome en silencio que nos moviéramos. Pero mis pies estaban clavados al suelo, como si el peso de lo que acababa de escuchar me hubiera anclado a ese lugar, a esa casa que ya no reconocía. Clara, por favor, susurró Esteban, su voz apenas un soplo contra mi oído. Si nos encuentran aquí, no sé qué harán. Quise responder, quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada, como si alguien hubiera vertido arena en ella. Mi hermana, mi padre, Inés. ¿Cómo podían estar planeando algo tan monstruoso? ¿Y por qué? Mis manos temblaban tanto que el llavero que aún sostenía tintineó ligeramente. El sonido fue mínimo, pero en el silencio de la casa fue como un disparo. ¿Qué fue eso?, dijo Inés desde la cocina, su voz afilada como un cuchillo. No esperé a escuchar más. Esteban me jaló hacia la puerta principal y corrimos hacia la noche. El aire fresco de San Lázaro me golpeó el rostro, pero no podía sentirlo. Todo lo que sentía era el vacío que se abría en mi pecho, como si alguien hubiera arrancado una pieza esencial de mí. Subimos al coche, y Esteban arrancó sin mirar atrás. La casa de mis padres desapareció en la oscuridad, pero la imagen de Lucía, su voz fría y calculadora, se quedó grabada en mi mente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz quebrada. Estaba llorando, aunque no recordaba haber empezado. Esteban no respondió de inmediato. Sus manos apretaban el volante, y sus ojos estaban fijos en la carretera, como si estuviera buscando algo más que el camino de regreso. Necesitamos pruebas, dijo al fin. Lo que escuchaste es suficiente para saber que algo está mal, pero no es suficiente para la policía. Necesitamos algo concreto. ¿Pruebas de qué? Mi voz se alzó, cargada de frustración. Escuché a mi hermana decir que querían que pareciera un accidente. ¿Qué más necesitamos? Algo que no puedan negar, respondió Esteban, su tono firme pero gentil. Algo que explique por qué. Porque, Clara, no creo que esto sea solo sobre ti. Hay algo más grande aquí, algo que no estamos viendo. Mientras conducíamos por las calles desiertas de San Lázaro, mi mente retrocedió a un recuerdo que había enterrado hace años,
como un artefacto en una de mis excavaciones. Era el verano en que cumplimos 15 años, Lucía y yo. Habíamos pasado semanas ayudando a mi padre en su cooperativa, archivando documentos y organizando registros. Yo siempre había sido buena con los números, con los detalles, mientras que Lucía destacaba en hacer que todo luciera perfecto. Decoraba la oficina, organizaba los eventos de la cooperativa, hacía que todos se sintieran bienvenidos. Ese verano, la cooperativa había ganado un reconocimiento por su trabajo en la comunidad, y mi padre me había dado el crédito por encontrar un error en las cuentas que había salvado miles de pesos. «Clara, eres un genio», había dicho papá, levantándome en un abrazo frente a todos los empleados. «Esto merece una celebración». Lucía estaba allí, aplaudiendo con los demás, pero recuerdo su expresión. No era la sonrisa brillante que siempre mostraba. Era algo más oscuro, más tenso, como si estuviera conteniendo algo. Esa noche, cuando llegamos a casa, la encontré en nuestra habitación, mirando por la ventana hacia el patio. «¿Estás bien?», le pregunté, sentándome en su cama. «Claro», respondió sin girarse. «Solo estoy cansada». Pero no estaba cansada. Ahora, mirando hacia atrás, lo veo claro. Estaba herida. Había trabajado tanto como yo en la cooperativa, pero nadie la había felicitado. Nadie había dicho su nombre en voz alta, y yo, demasiado ocupada con mi propio orgullo, no lo noté. Ese recuerdo me golpeó como una ola. ¿Cuántas veces había pasado por alto los sentimientos de Lucía? ¿Cuántas veces había asumido que ella estaba bien porque siempre sonreía, siempre organizaba, siempre parecía tenerlo todo bajo control? «Clara». La voz de Esteban me sacó de mis pensamientos. «¿En qué estás pensando?» «En Lucía», admití, mirando por la ventana. «En cómo nunca vi las señales. Siempre pensé que éramos un equipo, pero tal vez ella no lo veía así». Esteban asintió, sus manos relajándose un poco en el volante. «He notado cosas durante años», dijo. «La forma en que te mira cuando crees que no te ve. La forma en que siempre está un paso detrás de ti, pero no en un sentido protector. Es como si estuviera midiendo, comparando». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, sintiendo una punzada de enojo, aunque no estaba segura de si era hacia él o hacia mí misma. «Porque no quería que pensaras que estaba buscando problemas», respondió. «Y porque, hasta esta noche, no estaba seguro de que fuera algo más que una sensación. Pero lo del vino, los pasos, la maleta. Esto no es una intuición, Clara. Esto es real». Llegamos a nuestro departamento, un espacio pequeño pero lleno de vida, con fotos de nuestras expediciones colgadas en las paredes y artefactos que había traído de mis excavaciones decorando las repisas. Pero esa noche, el lugar se sentía extraño, como si la traición que había descubierto en la casa de mis padres hubiera contaminado incluso nuestro hogar. «Necesito saber qué está pasando», dije, sentándome en el sofá, mis manos aún temblando. «No puedo seguir viviendo con esta duda. Si Lucía está planeando algo, si mis padres están involucrados, tengo que saber por qué». Esteban se sentó a mi lado, su cámara aún colgada al cuello, como si estuviera listo para capturar cualquier verdad que encontráramos. «Entonces, hagamos un plan», dijo. «Pero tenemos que ser inteligentes. Si están planeando algo, no van a dejar pruebas a la vista. Y si nos atrapan, no nos atraparán», dije, aunque no estaba segura de creerlo. «Conozco esa casa, cada rincón, cada escondite. Si hay algo que encontrar, lo encontraré». Esteban me miró por un momento, como si estuviera evaluando mi determinación. Luego asintió. «Está bien, pero no entras sola. Voy contigo. Y si algo se siente mal, aunque sea por un segundo, salimos. ¿Entendido?» «Entendido», respondí, aunque mi corazón latía con una mezcla de miedo y resolución. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertos, planeando cada detalle. Decidimos volver a la casa al amanecer,
cuando mis padres y Lucía probablemente estarían dormidos o fuera. Usaríamos la llave de repuesto de nuevo, pero esta vez entraríamos por la puerta trasera, que daba a la cocina. Si la maleta aún estaba allí, la revisaríamos. Si había algo en el segundo piso, lo encontraríamos. Y si no encontrábamos nada, bueno, entonces tendríamos que enfrentar la posibilidad de que todo esto fuera un malentendido. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Las palabras de Lucía, tiene que parecer un accidente, no eran algo que pudiera malinterpretarse. Había algo oscuro enterrado en mi familia, algo que había estado creciendo durante años, y ahora estaba a punto de salir a la luz. Cuando el cielo comenzó a teñirse de gris, tomamos el coche y regresamos a Las Flores. La ciudad estaba en silencio, los primeros rayos del sol iluminando las bugambilias que trepaban por las paredes de la casona. Estacionamos a 2 calles de distancia y nos acercamos a pie, moviéndonos como si fuéramos ladrones en nuestra propia historia. La puerta trasera estaba cerrada, pero la llave funcionó sin problemas. Entramos a la cocina, donde el aroma del mole aún flotaba, mezclado con el olor a café frío. La maleta que Esteban había mencionado ya no estaba. En su lugar, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera, un frasco pequeño, escondido detrás de una pila de servilletas en el mostrador. Era un frasco de vidrio, sin etiqueta, lleno de un líquido transparente. «Esteban», susurré, sosteniendo el frasco con manos temblorosas. «¿Qué es esto?» Él se acercó, su rostro endureciéndose al verlo. «No toques eso sin guantes», dijo, sacando un pañuelo de su bolsillo y envolviendo el frasco con cuidado. Podría ser cualquier cosa. Pero si estaba en el vino... No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabíamos lo que significaba. Esto no era un error. Esto era deliberado. De pronto, un crujido vino del segundo piso, idéntico al que había escuchado antes. Alguien estaba despierto. Alguien nos había oído. «Clara», susurró Esteban, señalando hacia la puerta. «Vámonos. Ahora». Pero antes de que pudiera moverme, una figura apareció en el umbral de la cocina. Era Lucía, con el cabello despeinado y los ojos encendidos de furia. «¿Qué haces aquí, Clara?», preguntó, su voz fría como el amanecer. Lucía estaba allí, en el umbral de la cocina, con el cabello revuelto cayendo sobre sus hombros y los ojos brillando con una furia que nunca le había visto. La luz tenue del amanecer se filtraba por la ventana, dibujando sombras afiladas en su rostro. Por un instante, no parecía mi hermana, sino una extraña que llevaba su piel. El frasco de vidrio seguía en mi mano, envuelto en el pañuelo de Esteban, y sentía su peso como si fuera una granada a punto de estallar. «¿Qué haces aquí, Clara?», repitió Lucía, su voz baja pero cortante, como el filo de una obsidiana. Dio un paso hacia nosotros, y el suelo de la cocina crujió bajo sus pies descalzos. Instintivamente, retrocedí, chocando contra el mostrador. Esteban se colocó frente a mí, su postura tensa, como un animal listo para saltar. «Podríamos preguntarte lo mismo», dijo él, su voz firme pero cargada de advertencia. «¿Qué haces despierta a esta hora, Lucía? ¿Y qué es esto?» Levantó el frasco, sosteniéndolo a la luz para que ella lo viera. Los ojos de Lucía se clavaron en el frasco, y por un segundo su máscara se resquebrajó. Vi un destello de pánico, pero lo ocultó rápidamente, reemplazándolo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es solo un jarabe para la tos», dijo, encogiéndose de hombros. «Mamá ha estado enferma. ¿No te lo mencionó? ¿Jarabe para la tos?», repetí, mi voz temblando de incredulidad. «¿En un frasco sin etiqueta, escondido en la cocina durante una cena familiar?» Lucía dio otro paso hacia nosotros, y Esteban levantó una mano para detenerla. «No te acerques», dijo, su tono helado. «Clara, vámonos». Pero no podía moverme. No podía apartar los ojos de mi hermana, de la mujer que había sido mi confidente, mi aliada, mi sombra. La mujer que, según lo que había escuchado, estaba planeando algo que terminara conmigo.
Lucía, ¿qué está pasando? Pregunté, mi voz quebrándose. Escuché lo que dijiste, lo de hacer que pareciera un accidente. ¿Qué me estás haciendo? Por un momento el silencio fue absoluto. Luego, Lucía soltó una risa baja, casi amarga. ¿Un accidente?, dijo, inclinando la cabeza como si estuviera estudiándome. Clara, estás paranoica. ¿De verdad crees que yo, tu hermana, estaría planeando algo en tu contra? Después de todo lo que hemos pasado juntas, sus palabras eran suaves, casi convincentes, pero había algo en su tono, una nota discordante que me hizo estremecer. Recordé un momento de nuestra adolescencia, cuando teníamos 17 años. Estábamos en una exposición de arte en el centro de San Lázaro, una de las primeras veces que mi trabajo como aprendiz en el Museo Arqueológico había sido reconocido. Había diseñado una exhibición sobre cerámicas zapotecas y los curadores no paraban de felicitarme. Lucía estaba a mi lado, sonriendo, aplaudiendo, pero cuando la miré, vi algo en sus ojos. No era orgullo, era envidia. Esa noche, en casa, la encontré arrancando páginas de su cuaderno de bocetos, los diseños que había estado perfeccionando durante semanas. ¿Por qué los rompes?, le pregunté sorprendida. No son lo suficientemente buenos, respondió sin mirarme. Nunca lo son. Nunca olvidé esa noche. Fue la primera vez que sentí que había una grieta entre nosotras, una que no podía explicar. Ahora, de pie en la cocina de mis padres, esa grieta se sentía como un abismo. No me mientas, Lucía, dije, mi voz más firme ahora. Sé lo que escuché, y este frasco, esto no es jarabe para la tos. ¿Qué es? ¿Qué pusiste en mi vino? Lucía suspiró cruzando los brazos. No puse nada en tu vino, Clara. Estás sacando conclusiones de la nada. ¿Por qué no confías en mí? Siempre has confiado en mí. Antes de que pudiera responder, Esteban intervino. Porque vi cómo mirabas su copa, dijo, su voz cortante. Porque vi a Inés en la casa, escondida, cuando se suponía que no había nadie más. Porque escuchamos los pasos en el segundo piso. Y porque esto, levantó el frasco de nuevo, no es un maldito jarabe para la tos. El rostro de Lucía cambió. La sonrisa desapareció, y por un momento vi algo crudo, algo real. Dolor. Pero no era el dolor de alguien acusado injustamente. Era el dolor de alguien atrapado. Inés no está aquí, dijo, pero su voz vaciló. Se fue hace años. Entonces, ¿quién estaba arriba? Pregunté, dando un paso hacia ella, ignorando la advertencia de Esteban. ¿Quién era la sombra en la ventana? ¿Y de quién era la maleta en la cocina? Lucía abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, otra voz resonó desde el pasillo. ¿Clara? ¿Eres tú? Era mi padre, Antonio, apareciendo en la puerta de la cocina. Llevaba una bata vieja, su cabello gris desordenado, y sus ojos estaban llenos de confusión. Pero cuando vio a Esteban sosteniendo el frasco, algo cambió en su expresión. Miedo. No el miedo de un hombre sorprendido por intrusos, sino el miedo de alguien que sabe que algo terrible está a punto de salir a la luz. «Papá», dije, mi voz temblando. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está Inés aquí? ¿Qué están planeando?» Antonio miró a Lucía, y por un instante, sus ojos se encontraron. Vi una comunicación silenciosa, una súplica, una advertencia. Luego él negó con la cabeza. «No hay nadie aquí, Clara. Solo estamos nosotros. ¿Por qué viniste a estas horas? ¿Qué haces con ese frasco?» «No mientas», dije, las lágrimas quemándome los ojos. Escuché a Lucía. Escuché lo que dijo sobre un accidente. Dime la verdad. Antes de que alguien pudiera responder, un crujido vino del segundo piso de nuevo. Todos nos congelamos. Luego, pasos pesados bajaron las escaleras y una figura apareció en el pasillo. Era Inés, con el mismo moño apretado que recordaba de mi infancia, pero su rostro estaba más duro, más marcado por los años.
En su mano derecha sostenía algo pequeño y brillante. Una jeringa. «Clara, mi niña», dijo Inés, su voz cargada de un falso cariño. «No deberías estar aquí». Esteban me empujó detrás de él, su cuerpo tenso como un resorte. «Aléjate de ella», dijo, su voz baja pero letal. Inés sonrió, una sonrisa que no tenía nada de cálida. «No quiero hacerle daño». «Pero parece que no me dejas opción. Antes de continuar, ¿qué piensas de este giro? ¿Sientes el peso de la traición que Clara está enfrentando? Escríbenos tu opinión y dinos desde dónde nos sigues. Si esta historia te está atrapando, suscríbete para no perderte lo que viene. Hay mucho más por descubrir en San Lázaro. No sé cómo pasó, pero de repente estaba corriendo. Esteban me arrastró hacia la puerta trasera, el frasco aún en su mano. Escuché a Lucía gritar mi nombre, pero no miré atrás. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro mientras corríamos hacia el coche. Subimos, y Esteban arrancó, los neumáticos chirriando contra el pavimento. «¿Qué fue eso?», grité, mi voz quebrada por el pánico. «Inés tenía una jeringa, Esteban. ¿Qué demonios está pasando?». «No lo sé», respondió, su voz tensa mientras aceleraba por las calles vacías. «Pero ese frasco y esa jeringa no son coincidencia. Creo que intentaron drogarte anoche. Y creo que Lucía está detrás de todo». «¿Y mi padre?», pregunté, las lágrimas cayendo por mis mejillas. Él estaba allí. Él sabía algo. ¿Cómo puede estar involucrado? Esteban no respondió de inmediato. Su silencio era más pesado que cualquier palabra. Cuando habló, su voz era suave, casi rota. «No creo que tu padre esté completamente metido en esto. Creo que Lucía lo manipuló. Pero no lo sé, Clara, no lo sé». Llegamos al departamento justo cuando el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de un naranja pálido. Me dejé caer en el sofá, mi cuerpo temblando, mi mente girando. Todo lo que creía saber sobre mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana, se estaba desmoronando como un templo antiguo bajo el peso de los siglos. «Necesitamos llevar esto a la policía», dije, señalando el frasco que Esteban había dejado en la mesa de centro. «No tan rápido», respondió él, sentándose a mi lado. «Si vamos a la policía ahora, dirán que no tenemos suficiente. Un frasco sin etiqueta, una conversación que escuchamos a escondidas. No es suficiente para probar nada. Necesitamos más». «¿Más?», repetí, incrédula. «Inés tenía una jeringa, Esteban. Mi hermana dijo que querían que pareciera un accidente». «Lo sé», dijo, tomando mis manos. «Pero si queremos que esto termine, que Lucía y quien sea que esté con ella paguen por lo que intentaron hacer, necesitamos pruebas sólidas, algo que no puedan explicar». Miré el frasco en la mesa, su contenido transparente brillando bajo la luz de la lámpara. Era pequeño, insignificante a simple vista, pero en ese momento se sentía como la clave de todo. La clave para desenterrar la verdad que mi familia había enterrado. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, mi voz más firme ahora, alimentada por una mezcla de miedo y determinación. Esteban me miró, sus ojos llenos de una resolución que nunca había visto antes. «Volvemos a la casa. Pero esta vez no nos van a ver venir». El departamento estaba en penumbra, con las cortinas corridas para bloquear la luz del amanecer. El frasco de vidrio descansaba en la mesa de centro, envuelto en el pañuelo de Esteban, como un artefacto maldito que acabara de desenterrar en una de mis excavaciones. Cada vez que lo miraba, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y furia que me hacía querer gritar. Mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana, había cruzado una línea que nunca imaginé posible. Y ahora, con Inés y esa jeringa en la ecuación, la traición se sentía como una herida abierta, sangrando con cada nuevo pensamiento. Esteban estaba sentado frente a mí, garabateando un plano de la casa de mis padres en una libreta. Sus manos, normalmente firmes cuando sostenían su cámara, temblaban ligeramente. «Conozco la casa», dije, rompiendo el silencio. «Si hay algo escondido, estará en el sótano o en la oficina de mi padre».
Siempre mantuvo sus cosas importantes allí, bajo llave. Esteban asintió, trazando un círculo alrededor de la oficina en el plano. El sótano es una posibilidad, pero es demasiado obvio. Si están escondiendo algo, apuesto a que está en un lugar donde no miraríamos. Como el ático. Fruncí el ceño. El ático. Nadie ha subido allí en años. Es solo un montón de cajas viejas y trastos. Exactamente, dijo Esteban levantando la mirada. Por eso es perfecto. Nadie lo revisa, nadie lo limpia. Si quieren esconder algo, ese es el lugar. Pensé en el ático, un espacio polvoriento al que Lucía y yo solíamos subir de niñas, fingiendo que éramos exploradoras en busca de tesoros. Recordé las tardes con Inés, nuestra nana, que nos seguía con una sonrisa paciente mientras revolvíamos cajas de fotos antiguas y ropa olvidada. Inés. Su rostro en la cocina, sosteniendo esa jeringa, me perseguía. ¿Cómo podía la mujer que nos había cuidado, que nos había cantado nanas, estar involucrada en algo tan oscuro? Un recuerdo me golpeó de repente. Era una tarde de verano. Tenía unos 10 años, y estaba en el patio con Inés, ayudándola a colgar la ropa. Lucía estaba dentro, dibujando, como siempre. Inés me había mirado con una intensidad extraña, sus manos deteniéndose en una sábana blanca. «Eres especial, Clara», había dicho, su voz baja, casi reverente. «Tienes un destino grande, pero no todos lo entenderán. Algunos querrán apagarlo». En ese momento, sus palabras me parecieron un cumplido. Ahora, resonaban como una advertencia. ¿Sabía Inés algo incluso entonces? ¿Estaba ella detrás de todo esto desde el principio? «Clara», la voz de Esteban me sacó de mis pensamientos. «¿Estás conmigo?» Asentí, aunque mi mente aún estaba atrapada en el pasado. «Estoy contigo. Entonces, ¿cuál es el plan?» «Entramos esta noche, después de la medianoche», dijo, señalando el plano. «La puerta trasera otra vez. Vamos directo al ático. Si no encontramos nada, revisamos la oficina de tu padre. Pero tenemos que ser rápidos y silenciosos. No sabemos quién está en la casa». «¿Y el frasco?», pregunté, señalando el objeto en la mesa. «¿Qué hacemos con eso?» «Nos lo llevamos», respondió Esteban. «Pero primero lo llevaremos a alguien que pueda analizarlo. Conozco a una química en la universidad, Daniela. Trabaja en el laboratorio de toxicología. Puede decirnos qué es sin involucrar a la policía todavía. ¿Confías en ella?», pregunté, sintiendo una punzada de paranoia. Después de lo que había pasado, confiar en alguien se sentía como un lujo que no podía permitirme. «Confío en ella», dijo Esteban mirándome a los ojos. «Es una amiga de la infancia. Nunca me ha fallado». Asentí, aunque la duda seguía allí, como una astilla bajo la piel. «Está bien. Pero si vamos a hacer esto, necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Si Inés está involucrada, si mi padre sabe algo, no sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar». Esteban tomó mi mano, su calor contrastando con el frío que sentía en mi interior. «No te dejaré sola en esto, Clara. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos». Pasamos el día preparando todo. Esteban llamó a Daniela, quien accedió a analizar el frasco esa misma tarde. Mientras él estaba en la universidad, me quedé en el departamento, revisando fotos antiguas en mi laptop, buscando alguna pista, algo que hubiera pasado por alto. Encontré una imagen de Lucía y yo con Inés, tomada en el patio de la casona cuando éramos niñas. Las tres sonreíamos. Pero ahora, al mirar la foto, noté algo que no había visto antes. La mano de Inés descansaba en el hombro de Lucía, no en el mío. Era un detalle pequeño, pero en el contexto de lo que estaba sucediendo, se sentía significativo. ¿Había estado más cerca de Lucía todo este tiempo? ¿Era ella la clave de todo esto? Cuando Esteban regresó, su rostro estaba tenso. «Daniela dice que el líquido es un sedante», explicó sentándose en el sofá. «No es letal por sí solo, pero en una dosis alta
Podría dejarte inconsciente durante horas. Lo suficiente para que algo pareciera un accidente. Mi corazón se hundió. ¿Entonces es cierto? Intentaron drogarme. Esteban asintió, su expresión sombría. Daniela está haciendo un análisis más detallado, pero necesitamos movernos rápido. Si saben que tenemos el frasco, podrían intentar cubrir sus huellas. Esa noche, bajo un cielo sin luna, regresamos a Las Flores. La casona estaba oscura, salvo por una luz tenue en la ventana del segundo piso. Mi antigua habitación. Me estremecí, recordando la sombra que había visto allí la noche anterior. Entramos por la puerta trasera, usando la llave de repuesto. La cocina estaba en silencio, pero el aire se sentía pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Subimos las escaleras al ático con cuidado, cada escalón crujiendo bajo nuestro peso. El olor a polvo y madera vieja me envolvió cuando abrimos la puerta del ático, un espacio lleno de cajas apiladas y telarañas colgando como cortinas. «Busca cualquier cosa fuera de lugar», susurró Esteban, encendiendo una linterna pequeña. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando etiquetas desvaídas y muebles olvidados. Revisamos las cajas en silencio, abriendo tapas y revisando papeles amarillentos. Encontré fotos de la cooperativa de mi padre, recortes de periódicos sobre mis excavaciones, incluso algunos bocetos de Lucía de cuando era adolescente. Pero nada parecía sospechoso. Nada gritaba traición. Hasta que Esteban encontró una caja en un rincón, cerrada con un candado pequeño. «Esto no parece un trasto viejo», dijo, examinando el candado. «Es nuevo». Mi corazón latió más rápido. «¿Puedes abrirlo?» Esteban sacó una navaja de su bolsillo y comenzó a trabajar en el candado. Mientras lo hacía, escuché un ruido abajo. Un golpe suave, como una puerta cerrándose. Me congelé, mi respiración atrapada en la garganta. «¿Escuchaste eso?», susurré. Esteban asintió, su rostro tenso. «Sigue buscando. Yo voy a revisar». «No», dije, agarrando su brazo. «Vamos juntos». Bajamos las escaleras con cuidado, la linterna apagada para no delatarnos. Al llegar al pasillo del segundo piso, vimos una luz saliendo de la oficina de mi padre. Voces bajas, apenas audibles, se filtraban a través de la puerta entreabierta. «Es demasiado tarde para cambiar de planes», dijo una voz. Era mi madre, Rosa, su tono nervioso pero decidido. «Si Clara sospecha, no podemos dejarla ir». Mi sangre se heló. Mi madre. La mujer que me había enseñado a leer las estrellas, que me había cosido disfraces para las obras de la escuela, estaba hablando de mí como si fuera una amenaza. «Ella no sabe nada», respondió otra voz. «Inés». «Pero su esposo, él es el problema. Siempre lo ha sido». Esteban me miró, sus ojos llenos de urgencia. Me señaló la escalera, pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Rosa estaba allí, con un teléfono en la mano, sus ojos encontrando los míos en la oscuridad. «Clara», dijo, su voz temblando. «¿Qué estás haciendo aquí?» La voz de mi madre cortó el silencio del pasillo como un cuchillo, temblorosa pero cargada de algo que no podía identificar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Furia? Estaba de pie en el umbral de la oficina, el teléfono en su mano temblando ligeramente, su rostro iluminado por la luz suave que salía de la habitación. Sus ojos, idénticos a los míos, me miraban con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro, algo que me hizo retroceder un paso. «Clara», repitió, su voz más firme ahora. «¿Qué estás haciendo aquí?» Esteban se interpuso entre nosotras, su cuerpo tenso, listo para reaccionar. «No te acerques, Rosa», dijo, su tono bajo pero afilado. «Sabemos lo que intentaron hacer». Mi madre frunció el ceño, su mirada pasando de Esteban a mí y luego al frasco que él aún sostenía, envuelto en el pañuelo. Por un instante, sus labios se apretaron, como si estuviera a punto de decir algo, pero se contuvo.
¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz forzada, casi teatral. Clara, cariño, ¿por qué estás aquí a estas horas? ¿Y con eso?, señaló el frasco, su mano temblando más de lo que quería admitir. No finjas, mamá, dije, mi voz quebrándose bajo el peso de la traición. Te escuché lo que dijiste en la oficina, que no puedes dejarme ir, que soy una amenaza. ¿Qué me estás escondiendo? ¿Qué están haciendo tú, papá, Lucía e Inés? El rostro de Rosa palideció, y por un momento pensé que se derrumbaría. Pero entonces algo cambió en su expresión. Sus hombros se enderezaron, y una calma fría se apoderó de ella, como si hubiera decidido dejar de actuar. No sabes de qué estás hablando, Clara, dijo, su voz baja pero firme. Estás confundida. Vuelve a casa, duerme un poco. Hablaremos por la mañana. No me trates como niña, repliqué, dando un paso hacia ella, ignorando la mano de Esteban que intentaba detenerme. Escuché a Lucía hablar de un accidente. Encontré el frasco en la cocina y vi a Inés con una jeringa. Dime la verdad, mamá. ¿Qué están planeando? Rosa abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, otra figura apareció detrás de ella. Inés. Su moño gris estaba impecable, como si no hubiera dormido en toda la noche. En sus manos no había ninguna jeringa ahora, pero su presencia era suficiente para hacer que mi piel se erizara. Clara, mi niña, dijo Inés, con esa misma voz melosa que usaba cuando éramos pequeñas. Siempre tan curiosa, siempre buscando respuestas, como en tus excavaciones. No me llames así, espeté, mi voz temblando de furia. No eres mi familia. No eres nada para mí. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? Inés sonrió, una sonrisa lenta y calculada que me heló la sangre. No quiero nada de ti, Clara. Pero parece que tú no sabes dejar las cosas en paz. Esteban dio un paso adelante, su mano apretando el frasco con tanta fuerza que temí que lo rompiera. Basta de juegos, dijo. Sabemos que intentaron drogarla. El frasco está con una química ahora mismo, siendo analizado. Si algo le pasa a Clara, la policía sabrá exactamente dónde buscar. La sonrisa de Inés vaciló, y por un instante vi un destello de preocupación en sus ojos. Pero Rosa intervino antes de que pudiera decir algo. Clara, por favor, dijo, su voz suavizándose, casi suplicante. Esto es un malentendido. Nadie intentó hacerte daño. El frasco es solo medicina. Para mí. He estado enferma, y no quería preocuparte. ¿Enferma?, repetí incrédula. ¿Y por eso lo escondiste en la cocina? ¿Por eso Lucía dijo que debía parecer un accidente? ¿Por eso Inés está aquí, escondida como un fantasma? Rosa bajó la mirada, y por un momento pensé que estaba a punto de derrumbarse. Pero entonces, desde el pasillo, escuché pasos rápidos. Lucía apareció, con el rostro pálido y los ojos encendidos de furia. ¿Qué haces aquí, Clara?, espetó, su voz cortante. ¿Por qué no puedes dejar las cosas como están? Porque intentaste hacerme daño, respondí, mi voz temblando pero firme. Escuché todo, Lucía. Sé lo que planeaste. Lucía se quedó inmóvil, su expresión un torbellino de emociones. Luego, para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabes nada, susurró, su voz rota. No tienes idea de lo que está en juego. Antes de que pudiera responder, Esteban me jaló hacia atrás. Nos vamos, dijo, su tono no admitiendo discusión. Esto no es seguro. Pero algo en la voz de Lucía, en esas lágrimas, me detuvo. Por un segundo, vi a la niña con la que había compartido secretos, con la que había reído hasta que nos dolía el estómago. Era posible que estuviera equivocada, que hubiera otra explicación. Corrimos hacia la puerta trasera, el frasco aún en la mano de Esteban. Mi mente era un caos, atrapada entre el deseo de creer en mi familia y la evidencia que seguía acumulándose en su contra.
Cuando llegamos al coche, me dejé caer en el asiento, mi respiración entrecortada. No puedo creer que mi madre esté involucrada, dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Rosa siempre fue mi refugio. Cuando era niña, ella me llevaba al mercado, me enseñaba a regatear con los vendedores, me contaba historias de su infancia. ¿Cómo puede ser parte de esto? Esteban puso una mano en mi hombro, su toque cálido pero firme. No sabemos hasta dónde está metida, dijo. Pero lo que dijo Lucía, eso de lo que está en juego, hay algo más grande aquí, Clara, algo que no estamos viendo. Un recuerdo me golpeó entonces, claro como el cristal. Era una noche de tormenta, tenía 12 años, y estaba acurrucada en el sofá con Rosa, escuchando el trueno retumbar sobre San Lázaro. Lucía estaba enferma, en cama, y mi madre me había envuelto en una manta, sus manos cálidas acariciando mi cabello. «Eres mi tesoro, Clara», había dicho, su voz suave pero seria. Pero a veces, los tesoros más valiosos son los que más duelen proteger. En ese momento, sus palabras me parecieron un consuelo. Ahora, se sentían como una advertencia. ¿Qué estaba protegiendo Rosa? ¿A Lucía? ¿A Inés? ¿O algo completamente diferente? Tenemos que abrir esa caja en el ático, dije, limpiándome las lágrimas. Si hay respuestas, están allí. Esteban asintió, aunque su rostro estaba lleno de preocupación. Está bien, pero no podemos volver ahora. Nos vieron. Saben qué estamos buscando. Necesitamos esperar. Planear mejor. ¿Esperar?, repliqué, mi voz alzándose. No podemos esperar, Esteban. Cada minuto que pasa, ellos podrían estar destruyendo pruebas, planeando algo peor. Lo sé, dijo, su voz calma pero firme. Pero si volvemos ahora, nos atraparán, y no sabemos qué tan lejos están dispuestos a llegar. Necesitamos ser más inteligentes que ellos. Miré por la ventana, las calles de San Lázaro pasando en un borrón. Tenía razón, pero la idea de esperar, de dejar que mi familia, o lo que quedaba de ella, tuviera tiempo para cubrir sus huellas, me hacía sentir impotente. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté, mi voz más firme ahora, alimentada por la necesidad de acción. Primero, llevamos el frasco a Daniela para el análisis completo, dijo Esteban. Luego, encontramos una manera de entrar al ático sin ser vistos. Pero necesitamos ayuda. Alguien que pueda vigilar la casa, decirnos cuándo es seguro entrar. ¿Quién?, pregunté, mi mente buscando nombres, pero todos los que conocía estaban demasiado cerca de mi familia. Tomás, respondió Esteban. Mi primo. Es discreto y sabe cómo moverse sin ser visto. Puede vigilar la casa desde afuera mientras nosotros entramos. Asentí, aunque la idea de involucrar a alguien más me ponía nerviosa. Pero Esteban confiaba en Tomás, y yo confiaba en Esteban. Era lo único que me mantenía en pie. Está bien, dije. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos rápido. No puedo vivir con esta duda mucho más tiempo. Esa tarde, mientras Esteban hablaba con Tomás por teléfono, me senté en el sofá, mirando las fotos de mi familia en la pared. Cada sonrisa, cada abrazo, ahora se sentía como una mentira. Pero en el fondo, una pequeña parte de mí seguía esperando que todo esto fuera un error, que hubiera una explicación que no destrozara mi mundo. Cuando Esteban colgó, su rostro estaba decidido. Tomás está dentro, dijo. Vigilará la casa esta noche. Si todo está despejado, entramos al ático a medianoche. Asentí, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La verdad estaba allí, enterrada en esa casa, y estaba dispuesta a desenterrarla, sin importar el costo. Pero cuando cerré los ojos, no pude evitar imaginar el rostro de Lucía, sus lágrimas, su voz rota diciendo: «No tienes idea de lo que está en juego». ¿Qué era lo que no veía?
¿Y qué encontraría en el ático que cambiaría todo? La noche envolvía San Lázaro como un manto negro, sin luna ni estrellas para guiarnos. El aire olía a tierra húmeda y jazmín, un aroma que antes me habría reconfortado, pero que ahora se sentía como una burla. Esteban y yo nos movíamos en silencio, pegados a las sombras de los árboles que bordeaban la calle de las Flores. La casona de mis padres se alzaba ante nosotros, oscura salvo por una luz tenue que parpadeaba en la ventana del segundo piso. Mi antigua habitación. Otra vez. Tomás, el primo de Esteban, estaba apostado en una esquina, oculto tras un roble viejo. Nos hizo una señal con la linterna. La casa estaba vacía, o al menos nadie se movía en la planta baja. Mi corazón latía tan fuerte que temía que despertara a todo el vecindario. El frasco, ahora guardado en una bolsa de plástico en el bolsillo de Esteban, era un recordatorio constante de la traición que nos había traído aquí. «Vamos por la puerta trasera», susurró Esteban, su voz apenas audible. «Directo al ático. No tocamos nada más». Asentí, aunque cada fibra de mi ser quería irrumpir en la oficina de mi padre, en la habitación de Lucía, en cualquier lugar que pudiera darme respuestas. Pero Esteban tenía razón. El ático era nuestra mejor apuesta. Esa caja con el candado nuevo era la clave. Lo sentía en mis huesos, como cuando encontraba un fragmento de cerámica en una excavación y sabía que estaba a punto de desenterrar algo importante. La puerta trasera se abrió sin un solo chirrido, gracias a la llave de repuesto que aún temblaba en mi mano. La cocina estaba en penumbra, el aroma del mole reemplazado por un olor a cerrado, como si nadie hubiera abierto las ventanas en días. Subimos las escaleras al ático, cada escalón un desafío a mi valentía. El silencio era opresivo, roto solo por el crujido ocasional de la madera bajo nuestros pies. Cuando llegamos al ático, la puerta estaba entreabierta, lo que me hizo detenerme. Esto no estaba así antes, susurré, mi voz temblando. Esteban frunció el ceño, encendiendo la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando las cajas cubiertas de polvo y las telarañas que colgaban como cortinas. La caja con el candado seguía en el rincón, pero ahora estaba abierta, el candado colgando roto a un lado. «Alguien estuvo aquí», dijo Esteban, su voz tensa. «Quédate cerca». Nos acercamos a la caja, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Esteban levantó la tapa con cuidado, y dentro encontramos una carpeta de cuero negro, vieja pero bien conservada, junto con una pequeña caja de metal. La abrí con manos temblorosas, y lo que vi me hizo retroceder. Fotos, decenas de fotos, algunas tan antiguas que los bordes estaban amarillentos, otras más recientes, tomadas con una cámara digital. En todas estaba yo, en excavaciones, en conferencias, en el patio de la casona, pero no eran fotos familiares. Había algo clínico en ellas, como si alguien estuviera documentando mi vida. En una, tomada desde lejos, estaba entrando al Instituto de Arqueología, mi mochila al hombro. En otra, estaba en una excavación, sosteniendo un fragmento de cerámica, ajena a la lente que me observaba. «¿Qué es esto?», susurré, mi voz apenas audible. Esteban tomó una de las fotos, su rostro endureciéndose. «Alguien te estaba vigilando, Clara, durante años». Debajo de las fotos había una carta, escrita a mano en una caligrafía que reconocí al instante. La de mi padre. Mis manos temblaron al desdoblarla, y comencé a leer. «Clara, mi tesoro, si estás leyendo esto, es porque las cosas han ido demasiado lejos. No quería que supieras, pero hay secretos que no puedo seguir cargando. Todo lo que hicimos, lo hicimos para protegerte. Pero el precio fue demasiado alto». El resto de la carta estaba borroso, como si alguien hubiera derramado agua sobre la tinta. Pero las palabras que alcancé a leer eran suficientes para hacerme sentir como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. «Protegerte», murmuró Esteban leyendo por encima de mi hombro. «¿De qué?». Antes de que pudiera responder,
Un recuerdo me golpeó, tan vívido que casi podía oler el café que mi padre preparaba cada mañana. Era una noche de mi adolescencia, tenía 15 años, y lo encontré en su oficina, revisando documentos con el rostro tenso. Me había sentado en el suelo, ayudándolo a ordenar papeles, cuando él me miró con una tristeza que no entendí. Clara, a veces hacemos cosas que no queremos para proteger a los que amamos, había dicho su voz pesada. Espero que nunca tengas que entender eso. En ese momento, pensé que hablaba de su trabajo en la cooperativa, de las largas horas que pasaba asegurándose de que todo estuviera en orden. Ahora, esas palabras resonaban con un significado nuevo, más oscuro. Necesitamos llevarnos esto, dije, metiendo la carta y las fotos en mi mochila. Sea lo que sea que mi padre quiso decir, está aquí. Esteban abrió la caja de metal, y dentro encontramos un USB y un pequeño cuaderno. Hojeé el cuaderno rápidamente. Estaba lleno de nombres, fechas y números, como un registro financiero. Algunos nombres me eran familiares. Colegas del Instituto de Arqueología, patrocinadores de mis excavaciones. Pero otros eran extraños, nombres que nunca había oído, junto con cantidades de dinero que no tenían sentido. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Esteban, su voz baja pero urgente. Esto no es solo sobre tu familia, esto es algo más. Antes de que pudiera responder, un golpe fuerte resonó desde la planta baja. La puerta trasera. Alguien había entrado. Tomás nos habría avisado, susurró Esteban, apagando la linterna. No estamos solos. Mi corazón se aceleró, y por un momento, el pánico me paralizó. Pero entonces pensé en la carta de mi padre, en las palabras, todo lo que hicimos, lo hicimos para protegerte. Si eso era cierto, necesitaba saber de qué. Y si era una mentira, necesitaba saber por qué. Tenemos que salir, dije, mi voz firme a pesar del miedo. Pero no sin esto. Metí el cuaderno y el USB en mi mochila, junto con las fotos y la carta. Esteban me tomó de la mano, y nos movimos hacia la puerta del ático. Pero antes de que pudiéramos bajar las escaleras, escuchamos pasos subiendo, pesados, deliberados. Alguien sabía que estábamos aquí. Clara, susurró Esteban, su voz tensa. La ventana. Corrimos al otro lado del ático, donde una ventana pequeña daba al tejado. La abrí con cuidado, el aire frío de la noche golpeándome el rostro. Esteban salió primero, ayudándome a trepar detrás de él. El tejado era resbaladizo, y cada paso hacía que mi corazón latiera más rápido. Abajo, en el patio, vi una figura moviéndose hacia la puerta trasera. No pude distinguir quién era, pero su silueta era inconfundiblemente familiar. Es Lucía, susurré, mi voz temblando. Esteban me jaló hacia el borde del tejado, donde una escalera de servicio bajaba al patio trasero. Vamos, dijo. No podemos quedarnos aquí. Bajamos con cuidado, mis manos temblando en los barrotes fríos. Cuando llegamos al suelo, corrimos hacia el coche, estacionado a 2 calles de distancia. Tomás seguía en su puesto, su rostro pálido cuando nos vio. No vi a nadie entrar, dijo, su voz llena de confusión. Lo juro, la casa estaba despejada. No importa, dijo Esteban, abriendo la puerta del coche. Vámonos. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. La luz en la ventana del segundo piso se apagó, y por un momento pensé que vi una figura observándonos desde la oscuridad. No estaba segura, pero algo en mi interior me decía que era Lucía, mirando cómo escapábamos con las pruebas que podían destruirla. Cuando llegamos al departamento, me dejé caer en el sofá, mi mochila aún aferrada a mi pecho. Esteban cerró la puerta con llave y se sentó a mi lado, sacando el USB y el cuaderno. Tenemos que ver qué hay aquí, dijo. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que estamos a salvo. Asentí, aunque la idea de estar a salvo se sentía como un sueño lejano.
Mi familia, las personas que más amaba, estaban involucradas en algo que no entendía. Y la carta de mi padre, esas palabras sobre protegerme, seguían resonando en mi cabeza. ¿Protegerme de qué? ¿De Lucía? ¿De Inés? ¿O de algo mucho más grande? Antes de continuar, ¿qué piensas de la carta de Antonio? ¿Crees que realmente intentaba proteger a Clara? ¿O es solo otra manipulación? Escríbenos desde dónde nos sigues y comparte tus pensamientos. Si esta historia te está atrapando, suscríbete para no perderte el desenlace. La verdad está a punto de cambiar todo. El amanecer pintaba el cielo de San Lázaro con tonos de fuego, pero en nuestro departamento la luz se sentía fría, como si el sol supiera que no había nada cálido en lo que estábamos a punto de descubrir. La mochila con las fotos, la carta, el cuaderno y el USB estaba en la mesa de centro, un recordatorio tangible de la traición que había destrozado mi mundo. Esteban conectó el USB a su laptop, sus dedos moviéndose con una urgencia contenida. Yo estaba sentada en el sofá, mi cuerpo agotado pero mi mente acelerada, incapaz de descansar hasta saber la verdad. Esto podría cambiar todo, dijo Esteban, su voz baja mientras la pantalla se llenaba de archivos. Carpetas con nombres como Proyecto Obsidiana y Registros 2010-2025 aparecieron, junto con documentos encriptados que requerían una contraseña. ¿Proyecto Obsidiana? Pregunté, frunciendo el ceño. Eso suena como algo que encontraría en una excavación, no en un USB escondido en el ático de mis padres. Esteban asintió, abriendo el cuaderno que encontramos junto al USB. Las páginas estaban llenas de anotaciones en la caligrafía de mi padre, nombres, fechas, cantidades de dinero. Pero entre los números había una palabra que se repetía, obsidiana, y junto a ella, mi nombre, escrito una y otra vez. Clara, mira esto, dijo Esteban, señalando una entrada fechada hace 3 años. C. Debe ser protegida. Obsidiana no puede caer en manos equivocadas. L. Insiste en terminarlo. ¿Terminar qué? Susurré, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Y por qué mi nombre está aquí? Antes de que Esteban pudiera responder, un archivo en el USB se abrió. Un video. La imagen era granulada, pero reconocí el escenario al instante. La cooperativa de mi padre, la misma donde Lucía y yo ayudábamos de adolescentes. En el video, mi padre estaba sentado en su oficina, hablando con una mujer que no podía ver claramente. Pero su voz era Inés. No podemos seguir así, Antonio, decía Inés, su tono firme. Clara está demasiado cerca. Si descubre lo de Obsidiana, todo se derrumbará. Ella no sabe nada, respondió mi padre, su voz cansada. Y nunca lo sabrá. Rosa y yo nos aseguraremos de eso. El video terminó abruptamente, pero las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza. Protegerte. La carta en el ático, sus palabras en el video. Todo apuntaba a un secreto que giraba en torno a mí. ¿Pero qué era Obsidiana? ¿Y por qué Lucía quería terminarlo? Un recuerdo me golpeó entonces, claro y doloroso. Era una noche de mi último año de universidad, cuando había regresado a San Lázaro para las vacaciones. Mi padre me había llevado a la cooperativa, orgulloso de mostrarme los nuevos proyectos comunitarios. Pero esa noche lo encontré en su oficina, revisando una caja de obsidiana tallada, artefactos que parecían fuera de lugar en una cooperativa de contadores. Son solo recuerdos, había dicho cuando le pregunté, su sonrisa tensa. Regalos de un cliente. En ese momento no lo cuestioné, pero ahora todo encajaba. Esos artefactos no eran recuerdos, eran parte de algo más grande, algo que mi familia había ocultado durante años. Necesitamos descifrar esto, dije señalando los archivos encriptados. Y necesitamos enfrentarlos. No puedo seguir corriendo. Esteban me miró, sus ojos llenos de preocupación pero también de determinación. Está bien, pero no vamos solos. Llamaré a Daniela para que nos ayude con los archivos encriptados. Y a Tomás, para que vigile por si alguien nos sigue. Asentí.
aunque la idea de enfrentar a mi familia me llenaba de un terror que no podía explicar. Pero también había furia, una furia que crecía con cada nueva pieza del rompecabezas. Antes de seguir, déjame preguntarte, ¿qué harías si descubrieras que tu familia te ha estado ocultando un secreto tan grande? ¿Los confrontarías o buscarías más respuestas primero? Escríbenos desde dónde nos sigues y comparte tus pensamientos. Si esta historia te ha mantenido al borde del asiento, suscríbete para no perderte más historias como esta. San Lázaro aún tiene secretos por revelar. Esa tarde, Daniela llegó al departamento con su laptop y un aire de profesionalismo que me dio un pequeño consuelo. Era una mujer menuda, con gafas de armazón grueso y una energía que contrastaba con la tensión en el aire. El sedante en el frasco era un compuesto raro, dijo, mientras trabajaba en los archivos encriptados. No es algo que encuentres en una farmacia. Se usa en procedimientos médicos, pero también en operaciones clandestinas, para incapacitar sin matar. Mi estómago se retorció. ¿Entonces es cierto? Intentaron drogarme. Daniela asintió, su rostro serio. Y estos archivos están protegidos con una encriptación fuerte. Pero creo que puedo descifrarlos. Dame un par de horas. Mientras Daniela trabajaba, Esteban y yo revisamos el cuaderno de nuevo. Encontramos una entrada que mencionaba un envío a una empresa llamada Arqueosur, una compañía que patrocinaba algunas de mis excavaciones. Junto a la entrada había un número, 500.000 pesos, y mi nombre, otra vez, Arqueosur, dije, mi voz temblando. Ellos financiaron mi última excavación en la zona maya. ¿Crees que están involucrados? Es posible, dijo Esteban. Pero necesitamos el contenido de esos archivos para estar seguros. 2 horas después, Daniela levantó la vista de su laptop, su rostro pálido. Clara, tienes que ver esto. El archivo que abrió era un informe detallado, titulado Proyecto Obsidiana, Informe Final. Hablaba de un descubrimiento en una excavación que dirigí hace 3 años. Un conjunto de artefactos de obsidiana que databan de la época prehispánica, pero con grabados que no correspondían a ninguna cultura conocida. Según el informe, los artefactos tenían propiedades únicas, algo relacionado con un mineral raro que podía ser usado en tecnología avanzada. Arqueosur, al parecer, no era solo una empresa de arqueología, era una fachada para un grupo que traficaba con artefactos ilegales, y mi excavación los había llevado directo a ese descubrimiento. Tu familia estaba trabajando con ellos, dijo Daniela, su voz baja. Tu padre manejaba las finanzas, Rosa coordinaba los contactos, e Inés, ella era el enlace con los compradores. Pero tú, Clara, eras el problema. Estabas demasiado cerca de descubrir la verdad. ¿Y Lucía? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Daniela señaló una línea en el informe. L. Insiste en neutralizar a C para proteger el proyecto. Método. Accidente. Mi mundo se derrumbó. Lucía no solo estaba celosa, estaba dispuesta a sacrificarme para proteger un negocio ilícito. Pero la carta de mi padre, sus palabras sobre protegerme, ¿dónde encajaban? Tenemos suficiente, dijo Esteban, cerrando la laptop. Vamos a la policía. Ahora. Pero yo no podía moverme. Necesitaba enfrentarlos. Necesitaba escuchar la verdad de sus bocas. Voy a la casa, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Quiero que me lo digan ellos mismos. Esteban intentó protestar, pero vio la determinación en mis ojos y asintió. Está bien, pero voy contigo. Y Tomás nos cubrirá. Llegamos a la casona al atardecer. La puerta principal estaba abierta, como si nos estuvieran esperando. Entramos y encontramos a mi familia en el comedor. Rosa, Antonio, Lucía e Inés, sentados alrededor de la mesa donde habíamos cenado hace apenas 2 noches. Sus rostros eran una mezcla de culpa, miedo y desafío. Clara, dijo Rosa levantándose, no deberías estar aquí. Basta de mentiras, dije, mi voz cortante.
Sé lo de Proyecto Obsidiana. Sé lo que intentaron hacerme. Quiero saber por qué. Lucía se puso de pie, sus ojos llenos de lágrimas. No era personal, Clara, dijo, su voz rota. Queríamos protegerte. Queríamos que dejaras las excavaciones, que estuvieras a salvo. Pero tú nunca te detienes. ¿Protegerme? Grité. Intentaste drogarme. Hablaste de un accidente. Antonio se levantó, sus manos temblando. Clara, mi tesoro, dijo, su voz quebrada. Todo lo que hice fue para mantenerte viva. Arqueo Sur. Ellos no te dejarían ir. Cuando descubriste esos artefactos, se obsesionaron contigo. Querían usarte para encontrar más. Intenté sacarte del proyecto, pero Lucía... ¿Lucía qué? Pregunté, mirando a mi hermana. Lucía sollozó, cubriéndose el rostro. Quería que pararas, Clara. Siempre fuiste la mejor, la estrella. Yo solo quería que me vieran. Arqueo Sur me ofreció un lugar, un propósito. Pero cuando te negaste a dejar las excavaciones, ellos amenazaron con matarte. Pensé que si te drogábamos, si te hacíamos creer que estabas enferma, te alejarías. Rosa lloraba ahora, aferrando la mano de Antonio. No sabíamos cómo protegerte sin destruir todo, dijo. Inés nos convenció de que era la única manera. Inés permaneció en silencio, su rostro imperturbable, pero sus ojos, fríos y calculadores, me decían todo lo que necesitaba saber. Ella era el cerebro detrás de esto, manipulando a mi familia para proteger los intereses de Arqueo Sur. Se acabó, dije, mi voz firme. Tengo pruebas, el frasco, el USB, el cuaderno. La policía está en camino. Inés se levantó, pero antes de que pudiera moverse, Esteban la detuvo, su mano firme en su brazo. No te muevas, dijo. Lucía se derrumbó en una silla, sollozando. Antonio y Rosa se abrazaron, sus rostros llenos de culpa, y yo me sentía vacía. Había encontrado la verdad, pero el costo era mi familia. Cuando la policía llegó, se llevaron a Inés y confiscaron las pruebas. Lucía, Rosa y Antonio fueron interrogados, pero sus confesiones los implicaron solo como cómplices bajo coacción. Arqueo Sur fue desmantelado en las semanas siguientes, gracias a los archivos del USB. Pero yo nunca volví a ser la misma. Me mudé con Esteban a otra ciudad, lejos de San Lázaro, lejos de los recuerdos de una familia que ya no reconocía. Las excavaciones, mi pasión, se convirtieron en un eco lejano. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía la carta de mi padre, sus palabras grabadas en mi alma. Todo lo que hicimos, lo hicimos para protegerte. Tal vez, en algún lugar roto de su corazón, era verdad. Pero la verdad, como los artefactos que desenterraba, a veces solo dejaba cicatrices.